en el capítulo anterior. Bueno, aquí me pagan 65 mensuales. $65 mensuales. Si dependieras de esa única entrada, no te alcanza. ¿Y la gente gasta en la santería todavía actualmente? No, yo ya no. Ya no tanto. Ya no. Mira, quiero vender. Nosotros te vamos a ayudar con algo. Ya, no tengo palabras. Tranquilo, hermano. ¿En cuánto tienes los ingredientes básicos? Por ejemplo, la aceituna. ¿Cuánto tienes la aceituna? $5 el kilo. La pasa, $5 el kilo igual. ¿Cuánto lo noto? El kilo $8. $8. ¿Y la alcaparra? $5. 5, 5, 5 y 8. $1 para hilo, miren. Ah, un paquete de esto. Ok, un paquetico de esto. Miren, estos son ingredientes básicos para la hallaca y los vamos a ir anotando por aquí para después sacar el total de cuánto nos vamos a gastar en preparar ese plato típico navideño. Aquí el tema es para pagar o pago móvil o dólares en efectivo, no sé qué, o bolívares en efectivo, pero yo no tengo nada. Solo pago móvil. Aprendí hace poco a pagar por pago móvil. ¿Viste? Ya pagué. Gracias. Miren, ese es el tema para comprar aquí en Venezuela actualmente. Existen diferentes tipos de métodos para pagar. Está el pago móvil, que es a través de la aplicación del propio banco donde tengas cuenta, que con el número de teléfono y el número de cédula de la persona, que es el número de identificación, puedes hacer una transferencia propia normal desde la aplicación del banco. Puedes pagar en efectivo, aunque el efectivo en bolívares no se utiliza tanto. Yo no sé qué tanto utilizas tú el efectivo en bolívares como tal. No, casi. Yo creo que se hizo una costumbre cuando escaseó, ya la gente no lo usa mucho. Ya casi no se usa el efectivo, O sea, todo es digital. Cuando son montos grandes dólares, hicimos pago móvil. Yo creo Ya que la eso fue un opción de hacer- alivio. sí, que con pago móvil te llega el dinero inmediato, sea cualquier banco. Antes era como que esperar 3 días que te llegara una transferencia. Una transferencia, era engorrosísimo. Horrible. Era engorrosísimo. Eso sí ha facilitado mucho. Y sobre todo con el tema del cambio. Por ejemplo, si pagabas en dólares y necesitabas cambio, era un tema. De hecho, ahorita la mayoría de transacciones son en bolívares por eso mismo, porque sigue siendo difícil el cambio. A veces tú pagas un billete de 100 y te dan cambio mitad en bolívares y te lo dan a una tasa súper baja, o incluso te lo dan con billetes más feos que tienen, entonces uno se queda como que no, mejor pago en Sí, y bolívares. no falta el vivo, que cuando quiere vender los dólares, los quiere vender a dólar paralelo. Pero cuando los quiere comprar a dólar BCB. Oye, Y con esa conversión incluso se hacen hasta unos $20 de diferencia en estos momentos. Es el 20% de diferencia ahorita entre el BCB y el BCB. Entonces, bueno, ese es el tema. Aquí tarjetas de crédito en Venezuela, muy pocos bancos están ahorita ofreciendo en tarjeta de crédito. Yo, por ejemplo, mi tarjeta de mi banco tengo un bolívar, creo. Yo también. No tengo más que un bolívar y un bolívar no alcanza ni para comprar el mango que Angie se compró. Porque estamos en buena época, aparte. Exacto, porque fíjense que ahorita un dólar son 47 bolívares. Una tarjeta de crédito que sea de un bolívar de crédito, no te alcanza para nada. Sí, es como un chiste. Pero pueden ver que muchas veces todos los precios que nos han dado ha sido en dólares. Es muy común ya, o sea, la gente ya lo tiene en Es su una tasa de vocabulario. referencia porque el bolívar pues, se devalúa si sea un poco todos los días, entonces con el dólar lo fijas allí. Sí. Entonces fue un alivio también para la economía como que empezar a tomar de referencia y el uso de los dólares como que también alivió un poco ese tema, aunque bueno, es mucha tela que cortar y no es un video tan largo el que voy a hacerle. Bueno, sí. No sé, vámonos. Bueno, fíjense que aquí ya estamos llegando a otra zona ya más popular aún que la que estuvimos en Quinta Crespo y obviamente mucho más popular que la del centro de Caracas. Y aquí se pueden ver algunos ranchitos, casas más populares. Vamos ya acercándonos, estamos a 5 minutos del mercado del cementerio, un mercado muy popular. Vamos a ver si conseguimos para estacionar porque ese es el tema aquí. Miren, yo tengo calle para manejar, pero aquí la gente tiene más calle que yo. Se me colean pero a cada rato. Como les decía, esto es un sector bastante popular de la ciudad y está ubicado en la parroquia El Cementerio. Esto es la parroquia El Cementerio, que está muy cerca del Cementerio General del Sur. Esto sí, lamentablemente lo veo bastante sucio las calles, no está tan limpio, pero igual que en los sectores que hemos pasado hasta el momento, mucha gente en la calle, mucho comercio informal, todas las aceras están con mucho comercio. Y ya estamos en las calles de lo que forma parte del mercado del cementerio, que toma su nombre del Cementerio General del Sur, que está por aquí. ¿En cuánto los jojotos? 30 bolívares los jojotos. Esto aquí, amigos míos, usualmente la gente viene, miren, aquí están el barquilla surtida 2 por $1 y barquillón surtido por $1. ¿Estas arepas de qué son? De maíz blanco pilado. Maíz blanco pilado. Concha, se cocina, se cuele, se masa con leche la masa y se le pone queso a la masa. ¿Y esto de dónde es? Comida típica de Medellín. ¡Wow! ¿Y usted es de Medellín?
Soy de Medellín. ¿Hace cuánto se vino para acá? 24 años. Ya tiene 34 años aquí. 6 hijos venezolanos. Tienes 6 hijos aquí. Wow. Y mira, dime algo. ¿Te dedicas solo a esto? Yo vendía esto. ¿Y te da para mantener a 6 hijos o ya no dependen de ti? Ya no depende de mí, ya son adultos, cada cual tiene su obligación. Ok, y esto es para ti. Para mi mamá que también. Ah, y ayudas a tu mamá de paso. ¿Te alcanza realmente? Con esto crié 6 hijos y hice mi casa. En serio, tú con este puesto criaste 6 hijos y hiciste tu casa. Ya supongo que en la actualidad no te alcanza para tanto. ¿O para qué tanto te alcanza? ¿Pagas tus gastos de aquí? Hago mi gasto aquí y quincenal le mando a mi mamá, me dice vaya. Y mira, no te va a faltar los estrenos y el plato navideño esta Navidad. Gracias a Dios, mientras trabaje no me falta. Hermano, muchas gracias. Igualmente. Un gusto, suerte, éxito, feliz Dios Navidad. bendiga. Amén, igualmente. Es que miren la cosa, miren el señor que acabamos de entrevistar, miren alrededor de él ya está full de gente pidiéndole las arepitas con su puestico allí. Muy bien. Y como te digo, o sea, él tiene varios años acá, pero antes esto no era común, no se vendía esto tanto. Pero muchas otras cosas de Colombia y de países como Perú, ahora se están empezando a vender acá en las calles de Caracas. Yo no me pongo bravo si ponen cada vez más comida peruana en Venezuela porque la comida peruana es, mi amor, sabrosísima. Cualquier cosa que tú te comas, la verdad. Pero bueno, vamos a recorrer un poquito estas calles por acá y vamos a ir averiguando el tema de los precios de los estrenos. Pues vamos a averiguar, comprar una franela, una camisa o un suéter, comprar algún pantalón y zapatos. Esos son los estrenos en Venezuela. Wow, esto está repleto, amigos. Vamos a ver cuánto cuestan los zapatos. Estoy buscando un zapato como para mí, como para ella. ¿Qué precios tiene en ese sentido? A ver, de 25, de 20, de 15. Ahí mira, oferta de 12. El más económico 12. Sí. $12 es lo más barato que tienes. Hay de 10. $10 un par de zapatos de caballero. Y para las damas, No, damas también. Es También. igual que rosado de caballero. entonces ya sabemos que para los zapatos, lo más económico que podemos conseguir, por ejemplo, en esta tienda, es más o menos unos $10 aproximadamente. Estos 3 modelos de dama. Hay más. ¿Cómo está la temporada navideña este año? Esperemos que arranque. Mira, chicos, ve acá. ¿Por qué es tan común de que las zapaterías sean de un árabe? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde eres tú? Esa es una pregunta arrecha. Creo que cuando llegaron, al principio, yo no escucho porque yo no tengo mucho tiempo aquí en Venezuela. ¿Cuántos años tienes tú acá? Yo tengo ya, voy a cumplir 14 años 14 años. ¿Y de dónde viniste? en Siria. Las ventas del negocio te dan para postear tus Gracias a Dios, gastos. no, gracias a Dios. A veces un año bueno, hay un año malo, hay un año eso. ¿Por qué los árabes son, todos los árabes tienen zapatería? Yo no sé por qué, es que su papá es sirio también y su papá también tiene zapatería. Pero yo no entiendo por qué todos los árabes tienen zapatería. Porque aquí, allá nacieron con zapatos. ¿En dónde te van a encontrar? En la avenida principal del cementerio. Una cuadra después de Lara de los Andes, Centro Comercial de Lara de los Andes, una cuadra, se llama OPS Fashion. 40 paletas por $8. Sí, tú Pero te eso será vas. con agua bien, ¿no? No, vale, tú te vas a un barrio y estos son uno de los emprendimientos más comunes. Claro, porque estos son este tipo de heladerías gigantes que ahora han nacido para que la gente emprenda. Realmente esto vende no tanto para que comas aquí, sino para que la gente lleve en cantidad para que venda por sus Para comunidades. revender. Bueno, cada Exactamente. paleta debe ser agua buena, la Gabriela está bromeando, pero es pequeñita, cuesta 20 centavos. Sale a 20 centavos. de dólar por paleta. Wow, entonces la Claro. vendes en $1 y le ganas 5 veces más. Sí, o hasta 50 O hasta 50 centavos. centavos Estás por eso. ganando más el doble. Esto que nos enseña y que es lo que tenemos que entender, que para cada estrato social de la población hay un producto en el que ellos pueden adquirir según su capacidad de compra. Porque ellos no van a seguramente a comprar un helado en McDonald's que te va a costar mucho más caro, sino que bueno, vienen a este tipo de lugares y compran muchísimo más económico y de verdad se compra bastante. Miren, Por todas $1 estas salen personas, 5. por $1 salen 5, exactamente. Entonces bueno, es un poco de eso, mostrar como que los diferentes contrastes que existen, porque no solo vamos a estar visitando las áreas populares de Caracas, porque también vamos a ir a unas áreas un poco más costositas, por decirlo de alguna forma. Pero busquemos el pantalón y la camisa. Ey, me gusta eso como para ti ese suéter. A ver, Vamos para allá a averiguar. Vamos a averiguar. Mira, este suéter está bonito y es de los que yo tipo uso así unicolor. ¿Qué precio tiene? 18, mi amor. 18 bolívares. $18. Ah, $18. Ok. ¿Cuánto está? Igual. Igual. Y un pantalón así como para mí, que combine. A ver, por ejemplo, ¿esos son de caballero? Sí, mi. Esos están bonitos. ¿Qué precio tienen esos? 18. También. ¿Cuál es el de 20? Es negro, mi amor. Menos mal que me gustó el gris. $18 el pantalón y $18 el suéter. Así que ya con los $10
son 8, 8, 16 y 20 son 36 más 10, 46. O sea que más o menos los que nos dijeron que iban a gastar como $50 en los estrenos. O sea, por outfit de 50, 60 en este lugar que es económico. Y yo pensé que iba a ser algo más deportivo, más sencillo, pero no, o sea, un suétercito Eso viste bien. de vestir. Sí, para las navidades en Mérida, así, cubiertico, así. Sí. Sí, porque esto en Maracay, yo me aso. ¿Qué precio tienen las gorras? En 5. $5. Sí, cualquier gorra. Cualquiera. Esta te la tengo en 10. ¿Y por qué esta está en 10? Porque tienes la cosa. No, por el bordado. ¿Cómo te llamas tú? Génesis. ¿Qué edad tienes tú, Génesis? 17. 17 años. ¿Vendes muchas gorras? Sí. ¿Cuántas puedes vender? No sé darte un aproximado, pero sí se vende. ¿Pero este es un emprendimiento propio o trabajas aquí? Trabajo aquí. Es de mi mamá. Es de tu mamá. Ok, es de la familia, pues. Exacto. Y dime algo, ¿tu mamá te paga o te tiene aquí de esclava? No, vale. Ay. No le puedes decir que no. No. Pero te paga. Sí, claro. Y con eso que te paga, ¿es para tu uso exclusivo o tú tienes que ayudar en tu casa? No, para mi uso exclusivo. Para tu uso exclusivo. ¿Y te alcanza para tus gastos? Sí. ¿Cuánto puedes sacar mensual? No sé, depende, porque yo le digo, bueno, mami, me quiero comprar esto y ella me lo da, pues, ¿sabes? O sea, no me da el dinero como tal. ¿Sí Eres me la hija explico? consentida. Exacto. Te explicas bastante bien. Eres la hija consentida. ¿Eres la hija única? No. Pero eres soy la mayor. primera. Exacto. Yo sabía que eras la hija mayor, lo sabía. ¿Este negocio familiar es el único del que depende la familia o hacen otras cosas? No, otra cosa. Otras cosas. Es de mi mami. Ese de enfrente también es, pero se dedican a tener comercios en la zona. Exacto. Esos comercios alcanzan para, bueno, mantener a la familia. Sí, por la situación ahorita del país es un poco difícil, pues, pero siempre tratamos de salir adelante, ¿sabes? Siempre Ok. tenemos ese entusiasmo, ese carisma para poder sustentar la Sí. familia. ¿Cuántos miembros son en tu familia? 3. Mi mamá, mi hermana y yo. Ok, son 3. Y cada uno de ustedes va a tener este diciembre estreno, va a haber plato navideño en tu casa. Con ¿Sí? el favor de Dios. Ok, va. Mira, pregúntale lo de la... ¿Cuál? Lo de cuánto va a gastar en su auto. Ah, porque está ok. muy linda. Ok, vamos a ver, tú eres una Ay, chica, no. eres pava, se ve que eres pava, que gasta, Gracias. inviertes en ti, se ve que inviertes en ti, porque esa edad uno invierte mucho en uno, ¿eh? ¿Cuánto piensas tú que vas a gastar en tu outfit? No sé, no he visto todavía, no sé todavía qué me voy Pero a no tienes comprar. así una estimada de que bueno, o por lo menos Bueno, el presupuesto que tú vayas a dedicarle también a eso, Como 100, podría como $100. ser. Como $100 en uno, pues. Ok. O sea, los zapatos, ¿sabes? El pantalón, la camisa. Génesis, que pase feliz Navidad. Igual. Chao. ¿Qué precio tienen los conjunticos? 2 por 5. 2 por $5. Te viene la franela, la faldita. Aquí te vistas a 2 muchachos por $5. Me gustaron unos chores, están en 10. Perdón. En 10. Ok, shorts para año Shorts en en 10. 10. $5 el top. Mira, belleza, es en formita de B. Pero te queda linda, ¿eh? Sí, está linda. Si yo me hubiese quedado con ese top y el short, ya con 15 estaría. Solo me faltarían zapatos. Claro, estos zapatos del señor no te combinarían mucho quizás con este outfit, Sí, ¿o no? sí ¿O puedes. sí? O sea, si no quieres gastar durante el año, sería bueno adquirir ese de 10. Si no te importa y tienes un poquito más de presupuesto, puedes comprarte en tus taconcitos que no se usan todo el tiempo. Es verdad. ¿Esto es sopa? Sí, mi amor. ¿En cuánto la tienes? $2, $2.50. $2 y $2.50. ¿Este qué precio tiene, por ejemplo, este envase? $3. Este es más grandecito. Wow, ¿y esa de qué es? ¿De res? De mondongo. Gracias. ¿Está buena? Demasiado. Está demasiado buena. Definitivamente es que depende del presupuesto que tengas y que quieras gastar. Una sopa de esa por $2.50 te quedas desmayado toda la tarde después de la llenura. Porque esas sopas son, miren, Mira, pero potentes. normalmente yo las asocio con una hoyota que está quemada por debajo. Es verdad, estos las tienen en su envase ahí. Pero no viste qué era, era Era un termo, ajá, un termo, yo vi. Muy bien, ¿eh? Buena idea. $15 ese par de zapatos tipo Converse. Y me gusta mucho porque es algo que sí uso normalmente. Está bonito, ¿eh? Y hay otros modelos, ese porque es muy colorido, combina con todo, pero hay unos grises. No, pero se consigue de todo. Y por acá estamos viendo el combo pack de las hallacas. ¿Para qué 50? Nada más queremos 3, 4, 5. Miren, aquí tenemos la alcaparra, la aceituna, la pasa, todo. ¿Cuánto cuesta un combito de estos así? $5. $5 todo. La aceituna, bueno, bastantes aceitunas. Un montón. Aceituna, pasa y alcaparra. Así es. $5. O sea, ¿cómo cuántas hallacas salen con esto? 60. 60 Nada más hallacas. cuesta poquito. Oh, mira. ¿Pero se la vas a echar así en spray o cómo? Una pepa. Una para cada una. Acá, para acá. Ah, una alcaparra, una aceituna. sí, porque la alcaparra es bastante. Ah, en la alcaparra le puedes echar más que una.
Ah, La ok. caparra tú la puedes picar picadita. Bueno, a mí no me gustan las aceitunas, está bien. Pero hay quien le gusta la aceituna y cuando la va a buscar, una, ¿viste? Pero está bien. Casi a es para nadie darle le el sabor. gustan. Es verdad, es para darle el sabor. Te pones a sacar cuenta, si le quieres echar más de una aceituna, le puedes echar 2 y te salen 25 hallacas con 2 aceitunas. Ahí sí ya está mejor. Sea como pero sea. así la puedes vender más. No, pero bien, pero está bien por $5, está bien, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto porque son compras dos y rellenas. ya? Es que son rellenas, las aceitunas son rellenas. Claro, son más costosas. Ya ahí son más costosas, ¿verdad? Está bien, hermano. Gracias. Venezolano que se respete, chalequea. Si no, no es venezolano. ¿Sí o qué? Somos chalequeadores. ¿Cómo se le puede traducir esa palabra para el resto del mundo? Chalequeadores. Para que lo entiendan. Es como echar broma, pues. Bromear, exacto. Como que bromear. Vamos a ver cuánto cuesta un perfume aquí en el mercado del cementerio. No sé si serán originales o no, pero te va a perfumar. Hola, buenas. Estoy buscando un perfume. Es para un intercambio. Tiene que ser barato y que quede bien. ¿Cuánto voy a gastar? Depende, pues tiene diferentes precios. De 165 a 660 Pero eso es ¿qué moneda es esa? bolívares. Ah, ya me asustaste, pues yo iba a decir dólares. ¿Eso en dólares cuánto es? De 3,5 a 14 dólares. ¿Qué diferencia tiene el de 3,5 al de 14 dólares? El gramaje. El de 165 es el de 30. De 30 mililitros. 30 ml. Ah, ok. Y la de 100 ya más cantidad. Ok. Mano, gracias. Que con 3 dólares tú regalas un perfume y tú quedas bien. Muy bien, porque hasta trae bastante cantidad. Sí, vale. Miren, ustedes con un reloj también quedan muy bien para un regalito. Sí, aquí se consigue hasta de $1. De ¿Un uno, de reloj dos. por $1? ¿Cuáles? A ver. Sí, mi amor. ¿5 dólares? Sí. ¿Cualquiera? Sí. Miren, 5 dólares los relojes. Miren qué bonitos, ¿sabes? ¿Ves? Por 5 dólares y un perfume. Tremendo intercambio de Nochebuena. ¿Ves? Con menos de 10 dólares le puedes regalar un perfume y un reloj. Y listo, quedas como el tío millonario de la familia. Wow, vean esta promoción. 5 franelas por 10 dólares. Miren, pueden comprar la pinta del 24, del 25, del 31, del primero. Y para el día de la recalentada de hallaca. No, y para el Día de Reyes también. Para el día de Reyes. Claro. Correcto. Claro. Gracias. Y hermano. para el cumpleaños también si quieres. Tenemos las levantamuertos, tenemos matapasión, atrapapeo, tenemos de toda variedad, mi rey. Guau, ¿en qué precio tienes las matapasiones? Las levantamuertos, perdón. Esta levantamuertos la tenemos en 3 por 5 dólares, 6 por 5 dólares, mi amor. 6 por 5 dólares. Gracias, amor. ¿Cómo estás? ¿Vendes bebidas? Sí, mi amor. ¿A eso te dedicas solamente o tienes otras cosas? No, hago otro emprendimiento. ¿Qué cosas haces? Hago torta. ¿Pero las vendes aquí o las vendes ya por encomienda? No, por encomienda. ¿Eso te da para tu sustento, para sacar tus costos, tu costo de vida? Aportar. Para algo. Para aportar en la casa. Sí. En estas navidades, ¿te va a faltar tu plato navideño, tus estrenos o crees que los tienes cubiertos? Plato navideño no me va a faltar. Plato navideño no te va a faltar. Entonces Ok. uno hace lo posible para Para obtener. tenerlo. Claro. Ok. ¿Se junta la familia? No. ¿Con vecinos? No. ¿Cómo haces? Nada más un poquito porque mi familia está lejos. Tienes a la familia lejos, como millones de venezolanos. Sí, mi amor. ¿Desde hace cuánto? 8 años. 8 años. ¿Y no los ves desde hace 8 años? Bueno, el año pasado llegó mi hija. Ok, te dio la sorpresa de acompañar. Se ve bueno. ¿Cuánto tiene el quesillo? Papá, tenemos $1 y tenemos... ¿Cuál es el de $1? El de vasito, papá. El de $1 vasito. Sí, este a 130 bolívares. Ok, gracias, mamá. A la orden, papá. Y venir al cementerio es también visitar su mercado municipal de La Hormiga. Tenemos la zona B por este lado y la zona C por este otro lado. Al fondo tenemos el Cementerio General del Sur, por eso esta zona pues toma su nombre. Y vamos a entrar a cualquiera de los dos, da igual, vamos a entrar a este que ya estamos por este lado. Y aquí ya son puestos más establecidos, no es tanto comercio informal en la calle como lo que hemos estado viendo hasta el momento. ¿En cuánto tienen los pantalones? Mira, tenemos de 12, de 10, de 13, de 15. Ok. Tenemos variedad. Ok, muchas gracias. Son pasillos pequeños, por eso también la dificultad en pasar de un lado a otro. ¿Qué precio tienen los zapatos? 45. Mira, aquí hay una sandalita. Disculpa, ¿cuál es el precio de las sandalias? De 10, 15 y 20 los tacones. Ok, de 10 a 20. Ok. No, vamos a poner lo más caro, 20. 20. El pantalón ayer el más caro era 15 y la blusa 35, 12. 45, 47. $50. 50 dólares. Para que te distas pava. Sí.
Bueno, miren, si nos acercamos un poco más hacia la parte local, hacia la parte del barrio, así es como lucen los alrededores. Fíjense la cantidad de cables que hay aquí colgando. Yo no sé cómo esos postes aguantan tanto cable, aunque he visto peores, pero esto, bueno, ya es entrando al barrio como tal, donde vive la gente, mucha de la gente que trabaja aquí, que tiene negocios, que vive en la zona, y hacia allá al fondo está como la parte del cerro, donde están las casas montadas en los cerros, los famosos cerros de Caracas, ¿no? Pero estos son como las partes bajas, de donde se empiezan a subir a ese sector, pero sin embargo siempre todavía hay como zonas comerciales y locales comerciales todavía por acá. Miren, muchachos, pero hay que hablar de una realidad también, porque hemos estado hablando de precios, del costo de los productos, de que no nos atropellen, pero hay que hablar acerca también de cuánto está ganando la gente, porque aunque hemos entrevistado a mucha gente que nos ha dicho que bueno, que hacen maromas, que tienen 2, 3 empleos, y muchos son quizás emprendimientos que tienen, porque esa es una manera que ha conseguido el venezolano de obtener ingresos extras, sobre todo si trabaja para el sector público, donde los sueldos aún están pero muy bajos. Entonces todo aquel que trabaja para el sector público tiene que emprender de alguna manera en economía informal, que si estamos claros en que un país no lo puede mover la economía informal. Puede ser un desahogo para la población, pero quizás no es lo que va a hacer crecer a un país. Ahora, en cuestión de sueldo mínimo, de salario mínimo, ¿qué es lo que se está pagando hoy en día en Venezuela? ¿Cuál es la realidad del salario mínimo? Depende del sector en el que estemos pues hablando, porque existe el salario mínimo que paga el sector privado y el salario mínimo que se encarga el sector público. El sector privado se rige un poco del sector público, toma como una referencia. El salario mínimo como tal son 130 bolívares, que en estos momentos creo que si acaso serán con suerte $3. Aparte de eso, tienen dentro de todo un sistema de los empleos públicos que se los paga a través de una plataforma del Estado, $100, que es en bolívares según la tasa del día, según la tasa del mes, y aparte de eso un llamado así bono de guerra. Entonces eso se incrementa, son de unos 28 a $30 aproximadamente ese bono. Entonces serían unos $33 aproximadamente entre los 130 bolívares, que al cambio serían hoy unos $3 aproximadamente, y los $30 que lo pagan a través del sistema de bonos, sí, el llamado bono de guerra económico, ¿no? Sí, creo que así se llama. Y luego te dan $100 a como esté la tasa, pero sí, de $100. Pero todo eso varía también del ministerio, del sector, si es funcionario policial, si es bombero, o sea, no varía todo exactamente así. Pero eso por lo menos es el estándar. Más que todo, por ejemplo, los maestros creo que va de 80 a 100. O sea, varía, pero más o menos está en esa escala, de 70 a 120, de hecho. No es salario, es bono. Es a través de un sistema de bonos. Sí, sí es. Entonces, fíjense que tomando en cuenta ese salario, si nos ponemos a ver los precios, pues hay que hacer, ¿verdad?, maromas para poder salir mes a mes con los gastos. Siempre estos sectores populares, pues la gente viven 5 o 7 miembros de una familia en una misma casa, o a veces viven 2 familias dentro de una casa, y entre ellos se van ayudando para el pago de servicios, de alquileres. Con eso la gente logra sobrevivir mes a mes. El sector privado está pagando sueldos mejores, tengo entendido, que van desde los $200, pueden ir desde los $200. O sea, esa referencia del privado es dependiendo de lo que hagas, de cuántas horas trabajes y de lo que tú acuerdes con el jefe también, o con la persona que te está contratando. Y el promedio va de 200 a 250, pero también es semanal. En muchos lugares no te va a pagar semanal, entonces a veces va 30, 40, 50, 60, $70 semanales, y dependiendo de lo que hagas. Buen salario del sector privado promedio son unos 300. Son unos $300, exactamente. Pero hay quienes lo consiguen. Entonces, tomando en cuenta esa base, es que yo quiero que entiendan un poco el contexto de, bueno, cómo se está moviendo la economía en Venezuela y el por qué hoy en día hay tanto comercio informal, porque esa es la manera en que la gente obtiene un ingreso extra para poder cubrir todos sus gastos. Aparte que el desempleo está complicado, claro, también. Lo que sí deberían hacer es limpiar un poco el sitio, la verdad, mantener un poco más limpio el lugar. Está muy sucio, botan mucha basura al piso, y esto debe ser parte y parte de todo el mundo. Miren, aquí tenemos una de estas farmacias móviles que a veces se consiguen por allí, donde te venden, bueno, medicamentos a precios regulados, ¿verdad? O más barato de lo normal. Sí, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto costará una pastilla
pastilla para el dolor de cabeza. Un blister, sí. Todo el blister en $1 por ahí. $1. Yo necesito comprar ácido fólico y aspirina. Preguntamos. Pregunta, a ver, pues. 37,50. ¿Y cuántas trae? 100 pastillas. ¿Y de qué marca es? O sea, ¿de dónde proviene? India. Son medicamentos indios. Sí, yo lo único que no sé es qué tan de buena calidad son los medicamentos indios. La verdad es que no, yo estaría mintiendo si digo si son buenos o son malos. No lo sé. Porque ya eso es un tema médico y si hay algún doctor viendo por aquí que haya tenido la experiencia de ver la composición de los medicamentos y ese tipo de cosas, que nos lo diga, porque la verdad decir que son buenos o malos, ignoramos completamente eso. Bueno amigos, y después de un recorrido en auto, hemos llegado a los alrededores del Boulevard de Sabana Grande. Vamos a ir exactamente para allá. Ahorita estamos pasando por esta tienda Traki, pero miren la cantidad de gente que hay por todos lados. Impresionante. Miren, ahorita estamos por lo que es el eje este-oeste de Caracas, parte importante del corredor urbano de la ciudad, accesible mediante, bueno, el sistema de metro de Caracas, a través de la línea 1, estaciones Sabana Grande, Chacaíto y Plaza Venezuela. Ahorita vamos a ver si tenemos el chance de tomar el metro para ver cómo está actualmente mientras que llegamos al bulevar. Fíjense que aquí podemos notar ya algunas diferencias con el tema de los alrededores. Aquí hay centros comerciales importantes, hoteles. Aquí está el centro comercial El Recreo, que es el que estamos pasando ahorita en este momento, pero sí que todavía vemos mucha economía informal también en los alrededores. Bueno, algo que me llama la atención al pasear por el Boulevard de Sabana Grande es que evidentemente hay mucha más gente de lo que había hace algunos años atrás, pero sobre todo creo que la mayor diferencia está en que hay también mucho comercio informal nuevamente. Personas vendiendo, bueno, comida con sus tienditas como son habituales en el caso de los buhoneros. Bueno, fíjense que todo esto ya no se encontraba antes. O sea, el comercio informal ha calado mucho en la economía de la capital venezolana y en general del país. Y esto es lo que se encuentra hoy en día en el Boulevard de Sabana Grande. Muchos comercios. O sea, les puedo mostrar un video de hace unos 3, 4 años atrás, o 4 más años atrás, desde que estábamos iniciando con los primeros videos sobre la situación en Venezuela. Y esto no existía. Nada de este comercio informal existía. Hasta una venta de pizzas aquí, con sus mesas y todo. 2 slices de pizza más vida por $1 y una pizza familiar en $6. Entonces es un puestico, miren, informal, pero que a su vez es medio formal. Está interesante, ¿eh? Ahorita vamos camino hacia la estación de metro. Estación de Chacaíto. Del metro de Chacaíto, sí. Ok. ¿Qué tanto usas el metro? Bueno, ya no tanto, porque los que me conocen saben que a veces me muevo un poquito en moto. Por ejemplo, ahorita diciembre es un alcabalero por todas partes, o sea, muchos controles, así que cuando se trata de eso, utilizo más el metro. Y hablando, hemos llegado a la estación de metro de Chacaíto. Allá está el centro comercial Chacaíto, por aquel lado de allá. Tenía rato que ya no pasaba por aquí. Mira, aquí están las mototaxis, muchos mototaxis. Bueno, miren, estamos entrando por entrada Chacaíto. Iluminación, escaleras eléctricas de subida están funcionando. Bueno, yo entre tanto, yo traje mi tarjetica, que me la guardé desde la última vez que lo usé. Miren lo que ingenuo, no sabe que eso no sirve. Ah, ¿esto no sirve? No, ya. ¿No sirve? Ya eso ya dejó de existir, ahora son estas. A ver, pero el año pasado servía. Pero ya no sirve, ahora se usa esta. Pero ¿por qué se gasta material? Si ya está esta, ¿cuál es la diferencia si es una misma tarjeta? Esto era como que para el metro, y si acaso el metrobús, y ahora esto como que integra todo. Ah, el metro, ok. El metro cable y el metro cable. Y con esa tarjeta. Pero más allá de eso, lo que pasa es que la tarjeta ahora es de 3 colores: amarillo, azul y rojo. El amarillo es gratis para los adultos mayores, personas con discapacidad. Ok. El azul es para los estudiantes y el rojo para el público en general. ¿Y cuánto cuesta esa tarjeta? La tarjeta 30 bolívares y el pasaje para este momento justamente acaba de tener un incremento a partir de 1 de diciembre a 10 bolívares. Ok, aunque en pantalla les va a aparecer en dólares estadounidenses el cambio para que tengan una idea, un estimado. Como pueden ver, está bastante iluminado, muy limpio. Está haciendo calor, la verdad no siento aire acondicionado en esta parte. Aquí no hay aire. Hay en algunos vagones, eso sí. ¿Y estas máquinas funcionan para comprar la tarjeta? Si yo quisiera comprar una. Estas máquinas son para leer el saldo. Ah, ok, pero sí funcionan. Sí. Ah, no muestra. No, esto está dañado. No está dañado. Estas eran las máquinas antiguas que quedan de exhibición. Eso quedó en museo. Quedó en museo y la verdad se ve bien, la verdad, pero estaría cool poder tener las pantallas modernas, actuales, más. ¿Será que tenemos saldo suficiente? Yo creo que sí.
Vamos a ver, con la misma tarjeta vamos a intentar pasar los 3. Aquí la gente pues está pagando su ticket. Modernizaron el sistema de acceso también, Ok. que es algo también nuevo que Mira, este sistema lo tienen en Sube. Ecuador. Y creo que en Argentina también se llama Sube. Subte, en Argentina. Subte. Mira, la gente presenta la tarjeta, le dice el saldo que le queda. Saldo 10. A partir de mañana sube a 10. Ahorita está en 5 bolívares. 5 hasta el 10 hoy. Lo aprovechamos. Aquí vamos dirección a Propatria. A ver, está limpio, que eso es algo muy positivo, pero lo que sí que hace demasiado calor. Sí, hace mucho calor, la verdad es que sí. Realmente aire acondicionado no hay acá. Vamos a esperar a ver si el vagón tiene aire, que eso es algo que últimamente estaba, así que esperemos que sí sea. Pero la verdad es que está bastante bien, o sea, en líneas generales. Si tuviera aire acondicionado, yo diría que está hoy en un metro de una capital bastante moderna, la verdad es que sí. Pero yo con este suéter me estoy asando, pero brutalmente. Ahora, el precio en relación a otros países, me parece que el precio ahorita que está en 5 bolívares es regaladísimo. Cuando lo suban a 10, me parece que aún está regalado, porque normalmente el costo aproximado de un metro en general se acerca al dólar. De entre 50 a 90. Sí, de entre 50 centavos de dólar a $1 dependiendo del país, pero ese es el costo como tal. Pues la verdad es que Aceptamos que no haya aire. Estamos hablando de un promedio a partir de mañana que pasa 10 bolívares de 20 centavos de dólar. En estos momentos son 10 centavos. Bueno, y para los que se preguntan si existen o no aplicaciones modernas como las que encontramos en otros países tipo Uber, aquí no existe Uber, pero existen algunas versiones. En Caracas sobre todo hay muchas. Hay Big, hay Rider y hay Yomi, hay muchas. Tanto de carros como de motos y también para delivery, ¿no? Yubi funciona hasta para delivery. Pedidos ya. Pedidos ya también está. Y eso es de un tiempo para acá. Realmente creo que de pandemia para acá empezó como ese tema de las aplicaciones, ¿no? Yo creo que aquí en Venezuela eso nunca se hubiese dado si no hubiese sido por la pandemia. No, y también por la migración, porque en su momento fui afuera del país y fue que vi primera vez la palabra delivery. Sí. Y después fue que han regresado gente y se vino la idea para acá y se impulsó con la pandemia. Es verdad. Fíjense que mientras tanto se ha acumulado aquí la gente, ya está llegando aquí el metro. Fíjate que este no era el metro original, o sea, sí es el mismo modelo, pero dado a lo deteriorados que estaban, ahora lo modernizaron y como pueden ver, justo ahora es mucho más bonito. Oh. Y estos son los que tienen aire acondicionado, al menos debería estar funcionando. Vamos Así a ver. que esperemos que así sea. Vamos a ver si es verdad. Quedó muy lindo. Mira que dice que Caracas es Caracas y lo demás es Monte Culebra. Vamos a ver si es verdad. No tiene. ¿Qué le pasó al aire? Tienes aire acondisoplado. Pero muy tenue. No, pero estaba bueno, ¿Sí? bueno como el carro. Bueno, ahorita no está bueno. Sí está frío. Bueno, viaje rápido por el metro de Caracas. Lo utilizamos una estación, pero bueno, nos da una idea de lo que es pues tomar el metro aquí en la ciudad. Lamentablemente el aire acondicionado no se sentía. Estaba como que andando, pero si le ponías la mano en la rejilla. Aquí las escaleras no están funcionando, las eléctricas, justamente estas. Así que nos toca a pie. Pero ya estamos acá frente al centro comercial. Ese ya es el Sambil de la Candelaria y está todo colapsado, ¿ok? O sea, la vía está caos total. Nosotros tenemos que seguir por aquí derecho para lograr estacionarnos, pero esto no avanza nada. Yo todos los días digo que es un día de caos en Caracas, pero hoy es un día de caos en Caracas. Efectos post Black Friday, o bueno, todavía está pasando. Sí, qué locura. Qué locura. Miren, yo no sé cuántas veces ya me han limpiado el vidrio. Aquí me dejaron unas goticas otra vez. Porque, o sea, hay una cantidad enorme. Miren, eso sí se los tengo que decir también, de esa economía informal que son. Personas que te limpian el vidrio en los semáforos, que ya estaban prácticamente inexistentes hace unos años y volvieron y están más que nunca. Y otra es parqueros. O sea, de estas personas que te ayudan a estacionarte y te dicen, te lo cuido, todo bien cuidado. Ahí por todos lados, Sí, hay ya. un montón. Si le das menos de $1 se ofenden. A veces se ofenden porque uno no les da, pero imagínense, nosotros hemos parado ya en, no sé, 10 lugares o más estacionados. Los estacionamientos ya son costosos. Calculo 4. Sí, como 4 lugares. Entonces a cada uno que le des $1 son $4. Si tú todos los días haces diligencias por todos lados y das $4 diarios, imagínate tú cuánto te sale al mes. Se ha incrementado muchísimo en el país, lamentablemente. Miren, 3, 4, 5 niños allí tengan que ponerse a limpiar vidrios para sacar algo de dinero. No sé si es por orden de sus papás o por su propia decisión. Es muy improbable que sea por su propia decisión, o quizás simplemente se fueron de casa, porque muchas veces estos niños son maltratados en casa y se van de casa por esa misma situación y les toca, bueno, trabajar desde muy chiquitos para poder, bueno, subsistir. Así que bueno, es una situación bastante lamentable y ocurre a los alrededores de este centro comercial, donde la gente, bueno, viene
a pasarla bien, a disfrutar, donde esos niños quizás un día sábado como hoy deberían de estar jugando, disfrutando, viendo tele, lo que sea, pero no están acá en este semáforo con toda esta congestión aquí, aprovechando de limpiar vidrios para poder, bueno, sacar un extra. Eso también es una realidad del país. Bueno, amigos, esto está colapsadísimo. Todos los puestos están ocupados. Bueno, ¿qué dicen ustedes si entramos comiendo primero? Vamos a comer. Muy de acuerdo. Mira, ¿qué pasó? ¿Nunca habías estado tanto tiempo sin comer? No, o sea, yo sé grabar así, pero con el pequeño detalle de comer, ¿no? Angie y yo, como hacemos ayuna, nosotros se nos olvidó por completo, mire, por allá se sube, que debíamos comer. ¡Qué locura! Miren, son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 niveles en total del centro comercial. Como entra así como hormigas, No, es una locura. Y ve cómo va bajando la gente, como otros bajan por allá, otros suben por aquí. Yo quería entrar por acá porque yo también quería enseñarles un poco más el comercio formal que hasta ahora no habíamos podido ver. Sí, en parte sí, pero más con todo el tema de economía informal alrededor. Entonces, bueno, ya aquí podemos ver un poco de que, bueno, en Venezuela también se consiguen centros comerciales nuevos, modernos como este. También tomar en cuenta que este centro comercial es el de moda. No quiero decir con esto que este sea el común denominador de los centros comerciales en Caracas, porque estaríamos mintiendo. Hay muchos centros comerciales que, bueno, han quedado olvidados también, ¿no? Y que, bueno, tienen muchos negocios cerrados, muchos locales disponibles, negocios que no han prosperado, que no han conseguido mantenerse. Así que eso también es una realidad, ¿no? Todos estos negocios son prácticamente nuevos. Tenemos un Farmatodo por allá que no puede faltar en Venezuela. Si seguimos subiendo, vamos a llegar a la feria de la comida, a la esperada feria de comida. Vas a comer, vas a comer. Mi parte favorita del video. Tenemos un cine por allá, un Ninja Park. Hay cosas muy nuevas. Acaban de habilitar un food cart en donde puedes comer y hacer karting dentro del centro comercial, Wow. en el piso abajo. Y la feria de comida es súper bonita, o sea, de las más bonitas que hay en los centros comerciales ahorita. Entonces, aparte de estar de moda, realmente cumple las expectativas de la gente. Fíjense toda esta feria de comida, miren lo moderno que luce el lugar. Ya yo les había mostrado en algún tiempo este centro comercial, estaba más reciente inaugurado y quizás muchos negocios todavía estaban disponibles, pero en este momento miren esto. Esta es la feria de comida, miren qué bonito, espacios para, bueno, comer, para tomar algo por allí, sentarse en la barra, todo tipo de comida china, franquicias venezolanas como Arturo, McDonald's, ya franquicias internacionales, tenemos Pizza Mía por allá. Miren estos precios de McDonald's, si quieren saber algo de precios de McDonald's para actualizarlos. Las merengadas en $4.50, tenemos las hamburguesas, el Big Cheddar en $7, los nuggets en $8, 10 piezas. A pesar de tener uno de los McDonald's más caros del mundo, bastante gente haciéndole cola. Mucha cola, miren, todo esto es la gente que va a venir a comprar aquí en McDonald's haciendo fila. Miren los juguetes que está dando McDonald's ahorita, no lo conozco. Miren, estamos aquí en un lugar de comida asiática. En este caso venden sushis por $8, $9, $10, $11. Tienen también arroces, pastas, combos, un arroz especial, un pollo agridulce, 2 lumpias, 2 panes, un refresco por $20. Este vale $35, 2 arroz especial, 2 pollo agridulce, un chorzo de vegetales, 4 lumpias, 4 panes y un refresco de 1 litro. Miren, esta comida yo me pedí un arroz con camarones, con pollo, allí se pidió un sushi de vegetales, 2 bebidas, arroz por aquí también, por casi $30, unos $30 aproximadamente. Lo que más nos costó, más que la comida, fue encontrar la mesa. O sea, duramos hasta que el pedido estuvo listo, que tardó un poquitín en la mesa. Totalmente, buscando por todos lados. Hay que hablar con la gente que está comiendo para esperar atrás a que terminen para poder sentarse. Bueno, nosotros a comer se ha dicho. Bueno, miren, aquí poco a poco han ido ocupando la mayoría del centro comercial. Hay marcas reconocidas como Nike, como le conocemos en Venezuela. Muchos locales todavía faltan como por ocuparse, pero ya cada vez más el centro comercial se está ocupando. Fíjense que allá dice que abre muy pronto Karl Lagerfeld, que es la marca reconocida de diseñador, pero ya teniendo a Nike aquí, esta ala del centro comercial seguramente en cualquier momento se termina de llenar, ¿no? Miren, tenemos por acá una juguetería para los más niños. A ver, ¿cuánto puede costar una muñeca? Vamos a averiguar, a propósito de las navidades. Bueno, miren, a los niños les gusta mucho el tema de los dinosaurios. Este está, a ver, no dice precio, no sé cómo ver los precios. Miren, una muñeca, vamos a ver si las muñecas tienen los precios. Bueno, por ejemplo, esta muñeca en $26, tenemos en $29, $14. Sí. ¿Lo averiguaste? El bichicho me dice 14. Entonces él se me queda viendo así como que no entendía yo. 114. No, $14, ok. Estos de aquí, miren, $11.99, estos son ya más duros. ¿Y si presionas aquí?
Ah, tiene sonidito, porque yo iba a decir, oye, $14 por un muñeco de gomas. Y miren, un carrito como de estos ya un poco más fuertecito, $41, $53, $34. Así que bueno, hay variedad. Un set de maquillaje para las niñas de $15. Esto para que las niñas se diviertan haciéndose collarcitos y pulseras en $5. La juguetería está bastante variada, dependiendo del presupuesto. Miren, por cierto, para los maracayeros que me vean mi suéter y los quieren comprar en Maracay, estamos haciendo entregas personales a través del número 0412-750-8458. Por allí se ponen de acuerdo y se les entrega personalmente. Si no, pueden ir a la tienda física en el Centro Comercial Parque Los Aviadores, allí en hdc.travel. Esa es su cuenta de Instagram. También las van a poder conseguir y comprar físicamente. De momento solo en Maracay. Podemos hacer envíos a nivel nacional desde Maracay a través del número que les dicté, por si les interesa, porque está muy bonito, que obviamente es colaboración de mi marca de ropa junto con la gente de Living. ¡Salud! Mira, este señor nos recomendó estos helados. ¿A cuánto salieron? $50. 50 bolívares. 50 bolívares, poquito más de $1. Muy buenos porque son de yogur y con sirope de fresa, una exquisitez. Yo brindé la comida, el señor Grafe brindó los postres. A su salud. Esto está buenísimo. Está bueno, está bueno. Sabe helado caro. ¿Sabe helado caro? Sí. A ver. Están muy ricos, Recomendados. Nosotros nos vamos a nuestro siguiente punto porque nos lo recomendaron mucho. Cuando dije por mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _, que iba a venir a Caracas, me dijeron, vete para Chacao al Nocturneando, así se llama. Yo no sé qué más esperar, pero para allá vamos. Aquí pasando por las Mercedes después de echar gasolina, miren lo que nos conseguimos aquí. Allá están los muchachos y miren esto, una Cybertruck de Tesla con placas venezolanas. Vamos a ver, ahí están las placas para que vean que son placas venezolanas. ¡Qué locura! ¿Cuánto puede costar esta camioneta aquí en Venezuela? No tengo ni idea, la verdad no sé. Bueno amigos, y ahora estamos llegando a la zona de Chacao. Esta es la avenida principal. Francisco de Miranda. Sí, estaba Pipiris Night en Chacao hoy en la noche. Está alumbrado por allá, bien bonito, iluminado. Ahorita pasamos un concesionario Ducati. Ni tenía idea de que una marca de esas estuviese aquí con un concesionario oficial, ¿no? Ahorita vamos hacia Chacao porque me dijeron lo de Nocturneando y vamos a ver qué tal está la cosa. Bueno, ya estamos en Chacao, ya dejamos el auto. Vamos ahorita a ingresar entonces a las calles para ver qué es lo que la rumba nos espera por aquí. O sea, ni en China he visto pantallas. No, sí, en China las vi, pero seguro la trajeron de China, de esa calidad, pues. Pero miren, esto está que no se ve la calle del gentío que hay allá adelante. Yo no entiendo qué está ocurriendo aquí. Estamos en el Nocturneando, así se llama este festival, podríamos decirle. Sí, es un festival que tiene la alcaldía de Chacao hace tiempo, que está súper genial, que es como toda la noche rumba, pero en plena calle. O sea, que más seguro que eso, ¿no? La policía, todo bien. Bueno, vamos a darle, vamos a ingresar. A ingresar, pero no porque es en la calle, pero bueno, vamos a meternos. Wow, esto está una locura de gente. Miren esto, qué locura. Miren, por allá está la bandera de Portugal. El portugués aprovechó de vender sus cositas hoy. Wow, vean esto. Miren, hay una tarima allá con un show. ¿Y aquí qué es? ¿Caminar por aquí o cómo la cosa? Pues sí, mira, en cada parte hay como un evento distinto. Depende mucho del ritmo. Acá es como rap, por allá es merengue. Entonces tú te quedas en el área que más te guste. No te guste. Esa es mi posición cuando quiero pretender bailar, que no bailo nada. O sea, estos son eventos que nunca pasan en mi ciudad. O sea, tan movidos en la noche. No, que va, que va. Mire, esa gente apenas se está instalando ahorita. En Maracay ya lo estuviesen quitando. Es bueno no dar una imagen equivocada. Este evento está genial y se hace varias veces por temporada. O sea, claro, no es todos los fines de semana, como que no. Por ejemplo, en diciembre creo que pasa hasta 2 veces. Pero luego pasa que si en carnaval, en fechas muy específicas. Claro, son fechas puntuales. No vayan a pensar que esto pasa todo el tiempo. No. Pero pasa. En Maracay no pasa. Aquí Sopa Maye dando sopa. Es gratis, hay que hacer la fila. Está genial la sopa gratis, pero está como mejor después de los traguitos, como un poquito más tarde. Es verdad, como para después de la fea. Ah, bueno, mira la cola. Es toda esa gente de ahí. No, ni loco, voy a hacer esa fila ahorita.
bastante activa la noche acá en Chacao, una zona bastante pudiente de la ciudad. Y aquí, bueno, es caminarse todas estas áreas aprovechando pues la festividad que hay acá. Miren, vamos por otra calle aquí que también está bastante activa con tascas, restaurantes. Miren, los restaurantes lo que hacen es extender más sus áreas para ofrecer, pues normalmente esto no está así, ¿ok? Normalmente los restaurantes y los bares y los sitios para comer pues tienen recogidas sus mesas. Esa es la idea, sacarlo a la calle para que la gente se lo disfrute más, esté al aire libre. Miren, muy probablemente la ventaja o la desventaja del venezolano aquí en Venezuela, que muy probablemente la gente que está a mi alrededor, todo este grupo de gente, la mayoría no tiene gran presupuesto en el bolsillo, muy probablemente tenga para comprarse una cerveza y nada más. Pero igual eso no impide venir a este tipo de lugares para divertirse. La idea es divertirse y pasarla bien. Bueno, y finalmente llegamos a la Plaza Bolívar de Chacao. Qué alivio llegar. Estuvo difícil, ¿eh? Está súper movido el ambiente, súper iluminada la plaza, muy bonita. Allá está el arbolito, la tarima. En cada esquinita hay un evento distinto, baile, teatro, cerveza. O sea, yo creo que es el evento más exitoso que ha tenido Caracas en muchos años y décadas. Bueno, por donde se metan van a encontrar un río de gente. En este momento está una locura esto aquí. ¡Ey! Miren qué hermosa decoraron la plaza. ¿Ves? ¡Qué belleza! Está hermosísimo. Miren, el único problema de que a Angie le guste todo este ambiente es que cada vez quiere más que nos mudemos a Caracas. Esto yo no lo he visto en Maracay. Ahorita alguien viene y me dice, claro, lo dicen a cada rato, tú que no sales. No. Miren, me gustan los vehículos de aquí de Chacao. Están presumiendo. Están bonitos, sí, las están presumiendo. Están muy bonitos, ¿eh? Nuevecitos. ¿Qué les podemos decir? Terminó el día. Para nosotros, para el video, para ustedes, porque aquí apenas es que comienza la rumba. Es hasta el amanecer, de hecho. Es hasta el amanecer. Sí, claro. Me encantaría quedarme un poquito más y tal vez tomarme alguito para uno animarse. Miren, pero hay que agarrar camino. Lamentablemente nosotros tenemos que ir a Maracay porque fue un viaje ida por vuelta. Pero si ustedes quieren que los sigamos actualizando acerca de la vida acá en Venezuela en diferentes estados, pues tienen que dejarlo en los comentarios y en un like. Si este video llega a 10.000 likes, lo hacemos en Maracay el próximo video de este tipo, pero bien contundente. Quiero que entiendan y reflexionen acerca de todo lo que vieron aquí. Estuvimos visitando varios lugares de la ciudad, varias parroquias, varios sectores populares, no tan populares, más caros, por decirlo de alguna manera. Nos faltaron otros, pero bueno, en un video, en un día, no nos alcanzó el día. Tenemos 12 horas grabando. Sí, muchísimo. Realmente, bueno, esto no puede aglomerar lo grande que es Caracas y cada sector que tiene y todo lo que se pone a esta hora en la noche y en todo el día es demasiado, pero creo que ha sido un video muy completo. Yo creo que sí. Y lo que sí quiero que entiendan es que en Caracas, en Venezuela en general, se viven diferentes realidades. Tratamos en lo posible, dentro de nuestras posibilidades, mostrarles esas diferencias. Muchas cosas faltaron por mostrarles y contarles, pero ustedes saquen sus propias conclusiones de lo que vieron aquí. Pero sin lugar a dudas, quiero que se queden con el valor, con el trabajo del venezolano que no se rinde a pesar de la difícil situación que atraviesa el país y en cada lugar. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en uno próximo. Recuerden suscribirse, seguirnos por nuestras cuentas de Instagram, Gabriel Herrera _ Angeliana Cat y Grafe. y aquí por YouTube. Sus canales en la descripción del video. Hasta un próximo video. Bye bye. Bye. Se les quiere.